Canal de YouTube. Ujú. Ajá. Recuerden también tener los micrófonos desactivados y activarlos cuando quieran hacer alguna consulta, duda. Ya voy a esperar hasta las 8, 4, 5 e iniciamos. Voy a esperar un minuto y comenzamos. Ya jóvenes adultos, en honor al tiempo y a los que están presentes, vamos a iniciar. Les digo, esta va a ser una clase introductoria, les voy a explicar yo los contenidos que vamos a tratar y la forma en que vamos a trabajar, ¿ya? Me presento, mi nombre es Christopher Miyakari, profesor de lengua y literatura, ¿ya? En pantallita ustedes pueden ver tanto mi correo como mi número de teléfono. Ante dudas, consulta a esos dos medios, ¿ya? Referida a la asignatura. Ahora, si tienen consulta ustedes de cómo ingresar al sitio Drive a descargar la guía, o cuando ya comiencen a ver las clases por la página de YouTube, en qué canal de YouTube en particular. Todas esas consultas, dudas se las realizan a los coordinadores que son Cintia y que son Felipe. ¿Ya? Consultas, dudas referidas a la asignatura de lenguaje, ¿no es cierto? A cualquiera de esos dos medios, al correo o al número de teléfono. ¿Ya? Así que para que le saquen una fotito o lo escriben si es que tienen una agendita o un cuaderno ahí a mano ustedes. Ya lo voy a dejar ahí unos segunditos en pantallita. Ya. Entonces, muchachos, como les digo, el objetivo de hoy día, ¿cuál va a ser? Ya, introducir al primer ciclo, que son ustedes de enseñanza media. Ya, yo les voy a comentar los ejes centrales del curso y si es que alcanzamos a realizar una pequeña presentación personal. Ya, pero más me interesa lo que es a ustedes transmitirles qué consiste el curso de lenguaje y comunicación, las unidades que ustedes deben trabajar, que se dividen en dos módulos, ya, y la forma en que nos vamos a ver más adelante. ¿M? Entonces, les explico. En términos generales, ya, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Yo a ustedes les voy a presentar los módulos de trabajo de la asignatura de lenguaje, la forma, metodología en la cual vamos a trabajar, algunos procesos evaluativos, ¿no es cierto?, que podríamos realizar. Yo les voy a ir explicando cómo de qué va a tratar eso. Y al final de que termine la clase, a ustedes yo les voy a entregar un pequeño diagnóstico que se los va a hacer llegar a ustedes, Cintia, ¿ya? Diagnóstico que les fue aplicado al estudiante, también se lo he repetido a compañeros de ustedes, diagnóstico que se les fue aplicado a estudiantes en el año 2021 para ver si es que egresaban o no de modalidad flexible, ¿ya? Muchachos adultos que están en la misma situación de ustedes. Entonces ese diagnóstico que yo se los voy a hacer llegar al final de la clase, ¿no es cierto? O a más tardar mañana por medio de la coordinadora Cintia. eh, yo sé que no influye, no es calificado, no influye en su promoción, ¿no es cierto?, del curso, pero tómenselo con seriedad porque ustedes de alguna u otra manera se van a medir y van a ver en qué situación
se encuentran en la asignatura del lenguaje, ya porque fue, repito, una prueba que se le aplicó real a los estudiantes en el año 2021, ya jóvenes en la misma situación de ustedes, para ver si es que reprobaban o aprobaban el curso, ¿ya? Ya, en relación a los módulos, muchachos, ya, lenguaje, la asignatura y el plan de estudio de los jóvenes adultos, que son en el caso de ustedes, está dividido en dos módulos. Ya, por una parte, ya un módulo vinculado al ámbito de la literatura, que se lo voy a explicar yo un poquito más adelante, ¿no es cierto? Titulado La identidad y el conocimiento de sí mismo, que así se denomina el título del módulo. Y el segundo módulo, que también está enfocado a la parte literaria, pero el desarrollo también de textos de carácter no literario expositivo, que los vamos a ver en clases futuras, ¿ya? Entonces ahora, cada uno de esos módulos, como yo les digo, está compuesto asimismo por tres unidades. En el fondo, si nos ponemos a proyectar, el curso este está compuesto de seis unidades en total. Módulo uno, conformada por tres unidades. Módulo 2, por otras tres unidades, que las vamos a ir viendo en estas clases. Ya nosotros vamos a tener clases desde hoy día hasta finales de julio, a más tardar la primera semana de agosto. Ya posterior a ello, ustedes deberán rendir la evaluación. ¿Ya? Entonces, cada una de estas unidades las vamos a ir viendo en dos o tres clases a lo más. Probablemente una unidad la veamos en una sola sesión, dependiendo de la relevancia que tenga cada unidad. ¿Ya? Módulo 2 lo mismo, como les decía, son las unidades, podríamos decir, 4 5 6, ¿no es cierto? Acá yo la enumeré del uno al 3 en el módulo 2, pero podría ser la asignatura, la unidad 4 5 y 6. ¿Mm? Ahora, la metodología. ¿Qué es lo que me interesa a mí trabajar en ustedes principalmente? Y les debo ser bien franco, lo que es el desarrollo de la lectura. Principalmente lo que es comprensión de lectura y el desarrollo de la escritura ya en base a algunos géneros que yo les voy a pedir a ustedes que vayan construyendo. Pero principalmente nos vamos a enfocar a lo que es la lectura y a la comprensión de lectura básicamente. ¿Ya? Y que yo les debo ser, les repito, muy honesto, lo que más se evalúa y como uno como profesor de lenguaje evalúa a los estudiantes, que es básicamente la comprensión lectora, ¿ya? Y en su mayoría lo vamos a ver en textos de carácter literario. Lo que yo lo voy a explicar un poquito, cuál es la diferencia entre los literarios y los no literarios, ¿ya? Ahora, proceso evaluativo. Si estuviéramos en una sala de clases trabajando día a día y nos proyectáramos en un año completo, ¿no es cierto? Tendríamos evaluaciones diagnósticas que ustedes van a tener, tendríamos evaluaciones formativas y sumativas, así como pruebas, proyectos, exposiciones, etcétera. Pero lo que más nos vamos a enfocar en este curso van a ser en desarrollar guías de carácter individual que van a ser desarrolladas clase a clase básicamente. ¿Ya? Donde yo a usted al final de la sesión, por medio de la coordinadora, les voy a hacer llegar una pequeña guía de lectura o de comprensión de lectura, de acuerdo a los contenidos que estemos viendo en la clase, ¿ya? Pero básicamente es eso. En relación a evaluaciones, pruebas que tengamos en este curso, no existen. Recuerden que ustedes solamente deben rendir una evaluación sumativa al finalizar todo el proceso, todo este proceso, ¿ya? Que vamos a vernos en las clases, ya sea en la asignatura de inglés, historia, matemática, ¿no es cierto? O el lenguaje mismo. Recuerden que, repito, no tenemos pruebas a lo largo de las clases, solamente ustedes van a ser citados al final del curso en una sede, que generalmente es un establecimiento educacional, donde ustedes los van a citar un día en particular a rendir un instrumento de evaluación ya lenguaje, matemática, la ciencia, ¿no es cierto? Historia e inglés. Entonces, para que no se asusten si es que no me entregan un día alguna guía que yo le haya entregado, ya. Todo ese trabajo yo lo doy por hecho que ustedes lo deberían realizar en su casa y a la par mientras vayamos realizando algunos ejercicios que los vayamos desarrollando en clase, porque algunas clases van a ser teóricas, donde yo voy a ser el expositor principalmente, y en otras en donde vamos a leer un par de cuentitos en clase y vamos a ir resolviendo un par de ejercicios, ¿ya? ¿Dudas, consultas en cuanto a los procesos evaluativos? ¿Se entiende que ustedes deben rendir solamente una prueba al final de todo este proceso? Sí, se entiende. ¿Dudas, consultas? ¿Se Sí, entiende? ¿Le habían explicado, sí, claro, para mí. nuestra coordinadora le había explicado a usted en qué consistía esa evaluación? ¿Mm? Pero en palabras muy sencillas, repito, nosotros no tendremos pruebas, sino que ustedes serán sometidos a una prueba final
a lo que termine este curso, ¿ya? Estoy leyendo el chat, ya, dicen que comprenden la mayoría. Vamos avanzando. Como les digo, al final de la sesión, por medio de la coordinadora, yo a ustedes les voy a entregar un diagnóstico, muchachos. Ya, un diagnóstico que les repito, se les aplicó a los muchachos en el año 2021, ya, a jóvenes adultos que estaban en la misma situación de ustedes. Ya así para que lo resuelvan en sus casas. Ya las marcas las pueden hacer en el mismo documento, le ennegrezcan a ustedes la alternativa correcta, la tachan, la marcan con color ahí en su computadora, en el teléfono, pero cualquier marca ya para que ustedes definan cuál fue su respuesta correcta. Ya, voy a cerrar esa presentación y permítame compartirle la segunda del día de hoy. Ya, los mismos datos que aparecieron al principio, sáquenle una fotografía, así que anótenlo, como les dije. ¿Mm? Ya, ahora, yo lo que quiero hacer en estos 20 minutos, media hora que nos va quedando, hacerle una especie de síntesis a grandes rasgos de cómo está compuesta la asignatura de lenguaje y los temas, los contenidos que debemos trabajar, ¿no es cierto? Y a ustedes yo les debo entregar como profesor de lenguaje. Mire, partamos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo netamente de esta clase, adultos en sus casas? Va a ser diferenciar básicamente las dos grandes vertientes en las cuales se puede dividir el lenguaje. Por una parte, vamos a tener todos los textos del ámbito literario, de la literatura propiamente tal, y por otro sector vamos a tener los textos de carácter no literario. ¿Ya? Estas son las dos grandes familias, por decirlo de alguna manera, que podemos dividir la asignatura del lenguaje. ¿Ya? A partir de esas dos ramas, cada uno de esos brazos, podemos seguir subclasificando y subdividiendo, ¿verdad? Ya, pero lo más importante es tener claro que el lenguaje lo podemos dividir en los textos que van por un ámbito literario y por otro ámbito no literario, que los vamos a aplicar a continuación. Ya, la unidad número uno de ustedes se llama Comunicando lo que somos, ¿no es cierto? Estamos entrando en esto. Y repito, lo que me interesa es hoy día diferenciar texto literario de los no literarios. A ustedes yo me dediqué a revisar el curso y los planes de estudio que les corresponden a trabajar a los muchachos de primer ciclo y que les corresponde trabajar principalmente textos de carácter literario. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Miren, en el lenguaje nosotros podemos encontrar, repito, dos tipos de fuentes o de producciones artísticas. Por una parte, aquellos textos que buscan simplemente una función expresiva, relatarnos, contarnos una historia, ¿no es cierto? Y su función principal, ¿no es cierto?, será cómo el autor, el poeta, la poetisa es capaz de utilizar la palabra, la retórica, ya con fines estéticos y expresivos. Ya aquí el texto, los textos de carácter literario, tal como aparece ahí en su primer punto, busca de alguna u otra manera entretener al lector mediante la utilización del lenguaje atractivo, estéticamente bien escrito, con una retórica que sea llamativa, etcétera. Ya, el único fin, de una u otra manera, es entretenernos a nosotros como lectores. Mediante la lectura de poemas, poesía, églogas, canciones, leer alguna novela, cuento, microcuento, epopeya, en fin, cualquier género que sea del ámbito literario, ¿no es cierto? Su función básicamente va a ser una función expresiva, estética y que va a buscar a nosotros entretener. Ya, aquí repito, podemos encontrar como ejemplo aparecen abajito novelas, poesía, leyendas, mitos, dramas, fábulas, etcétera. Una infinidad de géneros literarios, ¿ya? Pero lo que me interesa es que estos textos literarios, ustedes para que les saquen una fotito o lo vayan anotando, tienen una función expresiva y netamente estética, ya que nos busca a nosotros entretener. ¿Cuáles son las funciones de esta clase de texto? ¿Ya? ¿Y cuáles son las características, por ejemplo? ¿Ya? Presentan una función, ¿qué cosa? Una función de carácter poética que se denomina. En el fondo es esta capacidad que tiene el poeta, ¿no es cierto?, para expresar mensajes de manera elaborados, bien cuidados, ¿no es cierto? Luego, un segundo elemento de los textos literarios es que tienen un carácter subjetivista. ¿Qué significa eso? Que yo voy a representar y plasmar en el papel, en el escrito, ¿no es cierto? Lo desde que mi interior ya nazca, cómo me siento, cómo vivo, ya.
cómo me represento yo con el mundo, ¿ya? Luego voy a tener un estilo y un lenguaje particular, ya que me va a caracterizar a mí como autor. Un segundo punto es la ficcionalidad de estos clases de relatos. Ya nosotros tenemos que asumir que esa clase de textos literarios, ¿no es cierto?, solamente están activos, vivos los personajes, por ejemplo, dentro de ese mundo. Tenemos que nosotros, el lenguaje se denomina como realizar un pacto literario, ¿no es cierto?, donde asumimos que todo lo que aparece allí, así como en las películas o series de repente que podemos ver, lo asumimos como verdadero, ¿no es cierto? Y como otro, como último punto, es en uno que otro texto, cuento, novela, podemos encontrar ciertos aspectos de la realidad que están representados en los textos literarios. Pero cuando ya estamos leyendo textos literarios, tenemos que asumir a per se lo que yo les decía esto, que su función es expresiva, netamente estético, y nos busca, repito, entretener más que incrementar nuestro conocimiento del mundo, que es para allá lo que apuntan los textos no literarios. Ahora, de los textos literarios adultos en sus casas podemos encontrar tres grandes tipos. Y probablemente su hijo, si es que tienen hijos, ¿no es cierto? En su familia, probablemente alguno de sus muchachos ya lo ha mencionado en sus casas. Quizás por una parte, encontramos los textos literarios de carácter narrativo, otros textos literarios de carácter dramático y otros textos literarios de carácter lírico. ¿Ya? Los narrativos, que son los que más valor ya eh, pueden adquirir dentro de las evaluaciones, ya dentro de si a ustedes les toca leer cinco o seis textos de diferentes géneros, probablemente de esos cinco o seis textos, cuatro o tres de ellos sean netamente narrativos, ya son los que se le da mayor relevancia. Ya son aquellos textos donde simplemente se va a contar una historia mediante un narrador y en el que van a participar personajes, va a estar ubicada en un tiempo-espacio en particular y definido. Ya, eso en palabras muy sencillas. Luego, el segundo género literario es el género dramático, es aquel en el donde predomina el diálogo entre los personajes. Y su función es que sea representado frente a un escenario y frente a un público y que sea actuado por personajes. Y el tercer género importante dentro de la literatura es el género lírico, ¿no es cierto? Que se asocia con la lira, ¿no es cierto? Instrumento de música, ¿verdad? Que se refleja básicamente en la emisión y transmisión de sentimientos. Ya, repito, esto es en palabras muy, muy sencillas. Podríamos entrar en profundización, en explicaciones, ¿verdad? Pero esto es una síntesis. ¿Mm? Los textos que yo les mencioné, estos tres tipos de género, narrativo, dramático y lírico, son los que nos vamos a centrar nosotros como curso. ¿Ya? Pero ustedes también tienen que manejar cuál es la otra gran vertiente que yo les dije, ¿ya? Vimos recién la primera rama, el primer brazo, la parte literaria, pero el lenguaje también está conformado por textos de carácter no literario. ¿Y cuáles son esos justamente? Son aquellos textos cuya función principal no es la de entretener, ni de transmitir emociones, ni de jugar con una retórica específica. No, no, no. Sino que estos textos no literarios, su objetivo principal es transmitirnos información, entregarnos instrucciones. Su objetivo en el fondo es incrementar el conocimiento del mundo nuestro. ¿Ya? Entonces, por un lado, textos literarios, su función principal es entretenernos ya mediante la palabra. Textos no literarios, su función principal es que los lectores, o sea, nosotros, incrementemos nuestro conocimiento de mundo mediante distintos géneros. Ya, uno cuando va a la universidad, pasa por un instituto, centro de formación técnica, lo que sea, la mayor cantidad de texto o material de estudio que un profesor le da a leer a uno, por ejemplo, son textos de carácter no literario. Principalmente artículos de información científica, AIC, paper, ensayos, monografía, pero son textos que vamos a encontrar con información clara, un lenguaje directo, que sea objetivo y que no sea útil, funcional. ¿Ya? Entonces, repito, recapitulando, textos literarios, que es lo que nos va a interesar en mayor medida a nosotros, estoy retrocediendo, son estos, que tienen una función expresiva y busca a nosotros entretener. Y los textos de carácter no literario, ¿no es cierto? La segunda rama son aquellos textos que buscan incrementar el conocimiento en ustedes, en mí mismo, en los lectores en el fondo. ¿Ya? Repito, esto en palabras muy, muy sencillas. Aquí, ¿qué tipo de texto encontramos?
todos los textos de carácter expositivo, textos argumentativos, textos del ámbito del mundo del periodismo, textos instructivos, legislativos, etcétera. ¿Ya? Todos aquellos textos que no tengan un carácter ficcional, ¿ya? De entretenimiento, vamos a asumir que son textos no literarios. ¿Mm? Ahora, ¿qué tipos, por ejemplo? Les decía, tipos de carácter descriptivo. ¿Ya? Son aquellos textos, por ejemplo, que se dedican a describir, a caracterizar a un ser vivo, objeto, situación, cosa, como podría ser perfectamente la monografía, autobiografía, biografía, ¿cierto? Ahora, textos narrativos donde se relaten sucesos, como las noticias, por ejemplo, en los textos periodísticos, ¿no es cierto? En las crónicas, en los reportajes. Texto dialógico, ¿qué podrían ser? ¿Mm? Charlas, conversaciones, debates, por ejemplo. Texto expositivo, ya son aquellos textos que a nosotros nos van a entregar y hablar sobre un tema de manera objetiva, clara, precisa. ¿Ya? Y por último, texto argumentativo, y que los vamos a ver a cabalidad a final de año con todos estos debates presidenciales y debates parlamentarios que vamos a ver por quienes vamos a votar, en fin. ¿Ya? Esta clase de textos que a nosotros nos van a permitir incrementar nuestro conocimiento de mundo, los vamos a denominar textos no literarios. Y aquellos textos que nos van a permitir simplemente entretenernos con ellos, textos literarios. ¿Ya? Para que partamos de una base. Y aquí llegamos, muchachos. Esto es como un resumen de lo que yo a ustedes les expliqué anteriormente. Estas son las dos grandes ramas por las cuales se puede dividir el lenguaje. A mano izquierda, el mundo literario, y a mano derecha, el mundo no literario. A nosotros lo que más nos va a interesar va a ser el sector izquierdo, en la parte literaria. Ya, lectura de cuentos, fábulas, novelas, uno que otro poema y algún fragmento de alguna obra dramática. Eso no quiere decir que no vamos a tocar los textos no literarios, ¿ya? Solamente estoy diciendo que vamos a dar más énfasis a la lectura de textos de carácter narrativos, líricos o dramáticos, ¿ya? Voy muy rápido, ¿me entienden, chicos? Está bien, profe. Sí, en el fondo lo que yo quiero a ustedes transmitirles, muchachos, que el lenguaje, la asignatura esta, la podemos dividir en dos grandes grupos. Por una parte, el sector de los textos literarios, cuya función es entretenernos nosotros como lectores, y el sector derecho de los textos no literarios, su función es transmitirnos algún conocimiento de mundo que no manejamos, en cualquier ámbito. Ya en cualquier ámbito. Eso es más bien una síntesis muy resumida de lo que es la asignatura de lengua y literatura. Podríamos profundizar cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Y vamos a ir haciéndolo durante las clases a futuro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me interesa, muchachos, que realicemos el día de hoy? Ya a ustedes les voy a pedir que le saquen una fotografía a esta pantallita, ¿no es cierto? Y que en su cuadernito creen una especie de portada, muchachos, simplemente. ¿Ya? La primera unidad se llama el conocimiento de mí mismo. Ya, yo formulé ahí un par de preguntitas, son bien sencillas, ustedes la están leyendo, pero quiero que le saquen una fotografía, ¿no es cierto?, con su teléfono o un pantallazo, como les sea más conveniente, y que la resuelvan con calma ustedes. ¿Ya? Esta resolución de preguntas les va a permitir generar una especie de autodefinición, una especie de autobiografía. ¿Ya? La primera unidad que nos va a tocar ver ya se relaciona mucho qué tanto me conozco yo. ¿Ya? Vamos a leer cuentos que aborden ya sensibilidad de los personajes, ya vamos a ver cómo un varón probablemente puede ser muy rudo, una dama puede ser muy frágil, ¿no es cierto? En algunos de los cuentos que yo les voy a presentar más adelante. Pero en el fondo, la primera unidad se orienta a qué tanto me conozco yo a mí mismo. Ya, entonces quiero, repito, sáquenle una fotografía, un pantallazo, lo que sea más ágil, y después con calmita, ustedes en su cuadernito respondan esas preguntitas. Si se fijan, son muy sencillas. Quiero que se coloquen un apodo, para que ustedes son buenos, son malos. Esta al mismo tiempo es una tarea de escritura. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre esta actividad? Voy a leer el chat. Me preguntan para cuándo es. Para la próxima clase. Tienen que tenerla resuelta la próxima sesión. Así yo al azar le voy a ir preguntando a cada uno de ustedes
Su nombre, su apodo, su superpoder, debilidad, cuál es su idea fija. Pero básicamente esto es una tarea formativa, muchachos, ya, para su casita. Repito, ninguna de estas tareas yo les voy a pedir que me la envíen a ustedes a mi correo o a mi WhatsApp. Solamente que quiero que me envíen es el diagnóstico que les voy a hacer llegar yo al final de la clase, como les decía. Esta actividad que ustedes ven en pantalla, sáquenle una fotografía, un pantallazo y la realizan de manera formativa en su cuaderno. Y la próxima semana, yo al azar, voy a ir preguntándole a compañeros y que me vayamos respondiendo ágilmente a estas preguntitas. ¿Ya? No sé si se entienden. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, mira, entonces, sáquenle ustedes fotografía a ello, entonces. Yo- profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Usted habla de un chat. Yo solamente tengo el donde me envían los links para meterme en la clase. No tengo un chat como para compartir información. Nuestra coordinadora Cintia a ustedes les debería hacer llegar después de las clases ahora un correo con los materiales de trabajo de las clases. Ya, muchas gracias. Ya, no, no un grupo por WhatsApp ni nada por el estilo, sino que a ustedes les debería llegar un correíto con el material de la clase. ¿Mm? Ya, ya, gracias. Ya. Entonces, muchachos, eso es lo que quiero que realicen. Miren, sáquenle una fotografía, como he repetido, a esta pantallita que aparece ahí a ustedes que están viendo, la responden en su cuadernito y la siguiente sesión, ¿no es cierto? Vamos a entrar de lleno en esto, en los textos de carácter narrativo, muchachos. Vamos a entrar en todo lo que es el género narrativo. Vamos a ver la estructura del género narrativo, los elementos que componen al género narrativo, tipos de narradores, tipos de personajes, tipos de ambiente, espacios, etcétera. ¿Ya? Como les digo, mi interés, ya mi propósito hoy día era a ustedes contextualizarle a grandes rasgos, formarle una especie de esqueleto de cómo está compuesta la asignatura de lenguaje. Y comentarles que vamos a partir por el sector izquierdo. Vamos a comenzar a trabajar la próxima clase a ver este género, textos de carácter narrativo. ¿Ya? Yo ahí les voy a explicar en profundidad en qué consisten esos textos, cómo están compuestos, su estructura y los elementos constituidos del mismo. Ya, no sé si me explico, muchachos. Entonces, en síntesis, resumiendo, al final de la clase, yo a ustedes les voy a entregar a la coordinadora, les voy a entregar el diagnóstico que ustedes deben resolver y hacérmelo llegar a mi correíto, a mi WhatsApp. Recuerden, esa es la única tarea que deben enviármela a mi correo o al WhatsApp, que es el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué más? Esta actividad que está en pantallita, ustedes resolverla en su cuaderno y la siguiente clase nos volvemos a reencontrar e iniciamos con una clase expositiva viendo lo que es el género narrativo. ¿Ya? Voy a leer el chat. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, muchachos? Lo que ven en pantallita es como una especie de como recorrido cronológico que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo del curso, ¿ya? Vamos a partir con los textos narrativos, los vamos a ver, vamos a trabajar uno que otro, luego vamos a ver los textos líricos, luego nos vamos a saltar a los textos dramáticos y finalmente, si es que alcanzamos, vamos a tocar los textos no literarios, ¿ya? Ese es más o menos el panorama que a ustedes les quería plantear, para que tuviéramos un orden de trabajo, ¿ya? Entonces, comenzamos a ver eso en la próxima clase. Comenzamos a ver el género narrativo de la próxima clase, sector izquierdo. Ustedes deben resolver en su cuadernito solamente lo que aparece en pantalla y el diagnóstico me lo envían, repito, a mi correo o a mi WhatsApp. Ya, no hay problemita. Obviamente le colocan, se identifican su nombre y su apellido, ¿ya? Para yo saber de quiénes son. ¿Mm? ¿Dudas, consultas? Ya. Al finalizar la clase, muchachos, yo le escribiré en el correíto a Cintia que se comunique con ustedes, que les transmita, que le haga llegar
que le recuerde también que le haga llegar el link del canal de YouTube para que ustedes puedan ver las clases, así como los materiales de estudio que a ustedes les voy a dejar. ¿Ya? Yo me lo voy a escribir un correo a Cintia, así para que ella después se los traspase a ustedes. ¿De acuerdo? Así que por esta sesión, muchachos, mi interés era presentarnos, ¿no es cierto? Plantearlo a ustedes, ver cómo va a ser el curso, el desarrollo del curso, ver los contenidos y dejarle una pequeña tarea. Ya, chicos, entonces quedamos hasta aquí. Estamos justo en el tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Repito, viendo el mundo narrativo, lo que aparece en el sector izquierdo. ¿Ya? No me pongan una cláusula si quedo fuera de la Copa Libertadores. Y eso también se hace con los jugadores. O sea, siempre en la representación y cuando se negocia un contrato con un jugador y el club le pone una cláusula. Ya, muchachos, cuídense mucho. Cuidado con los sonidos. Estaba silenciando los chats. Ya. Se me cuidan. Recuerden realizar las tareitas, por favor. ¿Ya? Y el diagnóstico me lo entregan a mi correguito. ¿Ya? Nos vemos el siguiente día martes. Repito, viendo los textos de carácter narrativo. ¿Ya? Así que se me cuidan, que estén muy bien. La clase está siendo grabada, como siempre. ¿Ya? Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chau, chau. Chao, gracias. Que van a haber baches.